Sí, está claro que le sumaría también el sector financiero. Sector financiero, impuestos, los impuestos. A ver, cuando vos, perdóname, un segundito nada más. Cuando vos hablas, cuando vos compras un paquete de cigarrillos, ¿cuánto representa los impuestos? El 80% del precio. Cuando vas a pagar la nafta es casi lo mismo. Cuando vas a pagar un litro de leche es mucho menos, pero oscila el 30%. Y así sucesivamente. El precio de un auto, ¿cuánto hay de impuestos en un auto? Bueno, ahí también tenés otro, o sea, financiero, impuestos, sectores formadores de precios, eso no se ha tocado, ¿sí? Y ese es un problema porque si aumentan las importaciones, cambia el modelo económico del gobierno y nosotros hemos tenido inflación. Sí, sí, evidentemente las cosas que menciona Mariano son las cuestiones más visibles de un sistema económico que tiene problemas de fondo, porque realmente cuando hay grandes grupos concentrados de poder que llegan a tener más poder político de decisión que los propios gobiernos, termina, como el gobierno anterior, en un programa que no era de control de precios, era tratar de negociar alguna indicación de precios. Que no te maten. Claro, exactamente. Lo mismo con la banca, vamos a ser sinceros, y el sistema financiero argentino, que está vinculado al sistema financiero internacional, tiene mucho poder en los sentidos de definir las políticas que puedan llegar a controlarlo o a cambiarlo. Entonces, estos problemas que están en el fondo de la comunidad, que son problemas políticos, condicionan también la acción de los gobiernos. Cuando hay un gobierno que quiere oponerse frente a estos grupos concentrados, sin el poder político suficiente, que no son solamente los votos, después hay que llevarlo a la práctica, bueno, se producen los chisporroteos que veíamos en el gobierno anterior. El gobierno actual es más propenso a acordar o hacer un vía libre a estos grupos, y por eso vemos el mini Davos o bueno, el acuerdo que en general hay con los empresarios. Pero la estructura económica argentina que está en el fondo, que presenta grandes desigualdades, cadenas de valor con segmentos muy concentrados, otras cadenas con menos, pero en general una gran cantidad de personas que les cuesta mucho crecer económicamente y sostenerse, hablan de un problema crónico que tenemos, que no creo que sea ni de este gobierno ni solamente del anterior. Y ese es un poco el debate que planteaba en el fondo estrictamente político. Sí, son los debates culturales, pero en base a la respuesta tuya, Andrés, podemos analizar un montón de situaciones, pero cuando tratamos de llevar al vocabulario de la gente que nos está mirando hoy común, me parece que el mensaje no es solamente el productor, obviamente percibe muy poco por lo que produce. Llega el precio al bolsillo más caro, pero como decían los chicos recién, hay un montón de factores que influyen sobre ese costo. En la Argentina, el costo logístico de traslado, lo que es el camión, también influye muchísimo sobre el valor del producto final. O sea que hay muchos actores en el medio, desde que sale, si hablamos de un producto agropecuario, desde que sale del campo hasta que llega a la góndola. El tema es el debate entre ellos y la puja que hay entre esos diferentes actores para ver quién se queda con qué parte de la torta. Ahora, ninguno tiene en cuenta al ciudadano, al núcleo, como decía recién Esteban, al núcleo familiar. Y no. Pero ¿qué es lo que pasa en la Argentina? No tenemos precios de referencia. Quizás lo que hablábamos recién de los precios cuidados, por lo menos había un precio de referencia. Después está bien, era obligatorio o lo que fuere. Vos sabés que el hecho de haber trabajado muchos años en la Bolsa de Comercio de Rosario, se defendía ese precio orientativo de la soja. En el noticiero de acá, del canal, dan todos los días el precio de la soja. Medianamente el que produce sabe cuánto vale lo que produce y ahí puede generar su estrategia de negocios, pero después, hoy en día vemos en cualquier medio, cualquier periodista que dice vaya al supermercado de al lado y averigua el precio del queso. O vemos en las redes sociales, no tiene precio. Sí. Yo creo que el debate no pasa por si importamos. Bueno, un latiguillo que usan mucho los cerealistas es que es más caro traer un camión de soja de Salta. Es cierto que si yo traigo, nos juntamos con Esteban, bueno, justo ganamos el Kini, entonces compramos 20 camiones, toda la soja de Salta, hicimos convenio con todos, el Globo Copatel está de acuerdo con nosotros, y traemos todo. Sale más caro ese traslado de Salta al puerto de Rosario que lo que cobra el barco para ir de Rosario a Rotterdam.
a Rotterdam. O a Rotterdam, China. Puede no, ponerle, China. ponerle. Sí, no, porque son los No, dos pero puertos. es cierto. Rotterdam es Sí. el puerto de ingreso a Europa y después tenés los de Pero es China. cierto. Sí, pero mucho más caro. No, Ponle mucho números, más caro. números, dale. Mira, el último registro que hizo la bolsa hará un mes atrás, Pero no puede ser. lo daba 30% más caro. En plata hacelo. Y depende del producto que esté No, analizando. soja, dale. Y en soja, si vos tenés, a ver, hoy la tonelada de soja estuvo 3.800 pesos, ¿no? La tonelada puesta en Rosario, ¿sí? La tonelada. Si vos querés hacer de ese valor, ¿cuánto se te va en el flete para vos, trayéndola? Se te va un 40% del valor en el flete, ¿sí? En el flete terrestre. ¿Cuánto se te va de ese valor en el flete, digamos, marítimo? Se te va un 15%, 10%. ¿Entendés? O sea, es Perfecto. muchísima la diferencia. Pero a ver, el tema... Pero no, perdón, Sí. no solamente lo de llevar la soja, todo lo que se produce en el norte y tiene que llegar La soja se paga centro, sola. sí, no, Vos de ahí no, para no, abajo no, empiezas no, a ver. Jóvenes, vamos a hacer una pausa. Perfecto. Y llegó el momento de la pregunta que yo quiero que por favor... ¿A cuánto se va el dólar? No, es la pregunta tradicional la que te da. sino que- Se enfrió esa pregunta ya. Sí. más mediática. ¿Qué es ser pobre en Argentina? Es decir, acá está. Sí. Jorgito se junta con su novia, se juntan. Vamos a decir ir a vivir juntos. ¿Cuánto tienen que ganar los dos por mes para no ser pobres? Dale. Sí, sí. Porque yo escucho que tantos pobres, pero ¿cuál es? Tiene que ver algo. Bueno, esa es la pregunta que Dale. viene. Señores, hoy los primeros meses de la economía de Macri, la economía actual, pero del modo que sea, visto y analizado por jóvenes economistas de la región.